En este primer video revisaremos 8 de los arquitectos famosos más interesantes de los últimos tiempos. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis señas. Iremos en orden cronológico según el año de nacimiento del arquitecto. Y comenzamos con Gaudí, que nació en Barcelona, España, en 1852. Tenía un sentido innato de la geometría y del volumen, y una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarla a plano. Pocas veces realizaba planos detallados. Él prefería recrear sus obras sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando en su mente. En ocasiones improvisaba, iba sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que debían hacer. Entre algunas de sus muchas obras tenemos la Casa Vicent, construida entre 1883 y 1885. Y una de las obras más elogiadas de Gaudí, la Casa Milà, más conocida como La Pedrera, construida entre 1906 y 1910. El principal proyecto de Gaudí a principios del siglo XX fue el Parque Güell. Su obra cumbre, la Sagrada Familia, a la que Gaudí se dedicó casi en exclusividad a partir de 1915 hasta su muerte en 1926, todavía en construcción. Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense que nació en 1867. Es uno de los precursores de la arquitectura orgánica. Buscaba que los diseños arquitectónicos se integraran de manera natural en el hábitat, tanto humano como ambiental. La Casa Robbie en Chicago es uno de los edificios más representativos de la arquitectura del siglo XX. Ideada y construida entre 1908 y 1910. Está inventariada como hito histórico nacional de los Estados Unidos. La Casa de la Cascada es la obra maestra de Wright. En 2019 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la sede de la Johnson Wax, Wright diseñó un entorno cerrado iluminado desde arriba. Por toda la gran sala de trabajo, una serie de delgadas columnas dendriformes se elevan para extenderse en la parte superior, formando el techo. El Museo Guggenheim de Nueva York fue construido en 1937. Es un edificio cilíndrico, más angosto en sus niveles inferiores que superiores. Cuenta con una rampa que funge como galería y se extiende a lo largo del edificio desde el nivel inferior, en una espiral continua en las orillas exteriores del edificio y termina justo debajo del tragaluz del techo. Walter Gropius nació en Berlín, en Alemania, en 1883. Fue el fundador de la Bauhaus. Luego, con la presión del nacionalsocialismo,
emigró a los Estados Unidos. Entre sus primeras obras, por supuesto realizadas en Alemania, porque aún no había emigrado a los Estados Unidos, resaltan la fábrica Fagus, un ejemplo importante de arquitectura moderna temprana. También el edificio de la Bauhaus de Dessau, el primero de los tres, es quizás el más emblemático de este arquitecto. Esta es la casa Gropius, construida en 1938. Está ubicada en Lincoln, Massachusetts, en los Estados Unidos, y fue en la residencia familiar de Walter Gropius, donde vivió con su esposa Ice y su hija Ati. Este es el bloque de vivienda en la Interbau. Representa la arquitectura del movimiento moderno en Berlín. El edificio es ligeramente cóncavo en la fachada sur, que se abre hacia el parque. Vamos ahora con Ludwig Mies van der Rohe, de origen alemán y nacionalizado estadounidense. A este famoso arquitecto contemporáneo se le considera un pionero de la arquitectura moderna y se le atribuye una de las frases más famosas en la arquitectura: menos es más. Este es el pabellón de Alemania, diseñado por Van der Rohe. Fue el edificio de representación de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada en el año de 1929. Es uno de los hitos en la historia de la arquitectura moderna, al ser una obra donde se plasman con particular libertad las ideas del entonces naciente movimiento moderno. La casa Farnsworth es una vivienda unifamiliar construida en acero y vidrio. Es una muestra más del amor de Mies van der Rohe por la sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles constructivos. Estos son los apartamentos Lakeshore Drive en Chicago, ¿no? 2 torres de vidrio y acero, paradigmáticas para su época. Reflejan claramente el estilo internacional. Fue imitado a lo largo y ancho de todo el mundo en los años posteriores a su construcción. El Kroll Hall, Instituto de Tecnología de Illinois, concluido en 1956, es considerada una de las obras maestras de este arquitecto. Le Corbusier es uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Villa La Roche. Esta es una de las viviendas más destacadas de la arquitectura moderna. En esta obra, Le Corbusier experimenta el uso de las reacciones específicas del color. Observen en la fotografía inferior izquierda el uso del rojo en el interior de la vivienda. La casa Curuchet es una vivienda unifamiliar construida en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es uno de los pocos proyectos de este arquitecto en Latinoamérica. En ella se ven plenamente logrados los principios característicos
de la arquitectura en ese momento, la que proponía Le Corbusier: planta libre, terraza, jardín, aventanamientos horizontales, fachada libre. Unité d'Habitation de Marsella es un enorme bloque de vivienda colectiva de hormigón en bruto, que fue considerada por Rainer Dahan como la primera obra auténtica de posguerra, en el sentido de que sus planteamientos innovadores evidencian un claro quiebre con la arquitectura moderna practicada previamente. Esta es la iglesia de Saint-Pierre en Fimini, Loira, Francia. Es la última gran obra diseñada por Le Corbusier. El edificio ha sido considerado por parte de la crítica como la obra europea más importante del arquitecto. Alvar Aalto fue un arquitecto y diseñador finlandés. Formó parte del movimiento moderno. Ha sido el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno reconocido como maestro, equiparándose así a los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius y Frank Lloyd Wright. Sanatorio en Palmio es un conjunto claramente funcional. Tiene una aproximación humana muy propia de la arquitectura de Alvar Aalto, que va más allá del funcionalismo técnico y que se percibe sobre todo en el detalle de sus elementos. La biblioteca en Viipuri fue construida durante el tiempo de la soberanía finlandesa, antes de que la ciudad finlandesa de Viipuri fuese anexionada por la antigua Unión Soviética. Es considerada una de las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna regional. Baker House es un edificio que alberga dormitorios mixtos en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en los Estados Unidos. Debido al diseño en forma de W, el edificio o cada habitación tiene una vista única del río Charles. La fachada rompe la monotonía del resto de los edificios universitarios de estilo neoclásico y racionalista. Ayuntamiento de Seinäjoki, en Finlandia. Es un inmueble con un patio interior que está elevado a la altura de una planta respecto al nivel del suelo. El edificio está hecho de ladrillo, un material muy poco usado en Finlandia, por lo que resultó novedoso. La trama de los ladrillos está colocada con una enorme precisión y exactitud. Carlos Raúl Villanueva es considerado como uno de los arquitectos más influyentes en la Venezuela del siglo XX. Probablemente algo subvalorado en el mundo, ¿no? Pionero y máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna. La ciudad universitaria de Caracas es un ejemplo excepcional del movimiento moderno de arquitectura inspirado en la Bauhaus. Agrupa una gran cantidad de edificios y funciones organizados en un conjunto limpiamente interrelacionado y enriquecido con piezas maestras de arquitectura moderna y de otras artes plásticas.
en el año 2000 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre otros criterios, por representar una obra de arte del genio creador humano. El estilo arquitectónico del aula magna está inspirado en el clásico teatro grecorromano, con planta de un cuarto de círculo y techo en forma de abanico. Fue catalogado en la década de los 80 como una de las 5 salas con mejor acústicas del mundo, propiedad que aún conserva gracias a un sistema que combina la tecnología y el arte. Los platillos voladores o nubes flotantes del ingeniero y artista norteamericano Alexander Calder. El pabellón de Venezuela en la Expo 1967 estaba conformado por 3 cubos cuyas aristas medían 13 metros cada una. Las 3 estructuras se emplazaron sobre una base desde cuyos lados salían 3 rampas que conectaban con los accesos del cuerpo central. La estructura llamaba la atención por sus rasgos vanguardistas. Urbanización 23 de enero. Con el ideario moderno por guía, se proyectaron y construyeron en la urbanización del 23 de enero de 1955 a 1957, en solo algo más de 2 años, 38 superbloques que dan un total de 9.176 apartamentos para alojar 60.000 personas. Luis Barragán es uno de los arquitectos más famosos de Latinoamérica, originario de Guadalajara, México. Además de ser un arquitecto famoso por su trayectoria, también fue ingeniero y ganó el premio Pritzker de 1980. La casa de Luis Barragán en México, construida en 1948, es una casa moderna mexicana diseñada por este arquitecto. Es reconocida por tener mucha trascendencia a nivel internacional. Incorpora en su diseño principios de la arquitectura vernácula del lugar, los cuales incluyen el uso de colores llamativos. Las torres de satélite es un conjunto escultórico conformado por 5 torres de distintos tamaños y colores, erigidas en la entrada de Ciudad Satélite. Constituye uno de los grandes íconos de la Ciudad de México. Cuadra San Cristóbal, son unas caballerizas, y es un símbolo de la obra de este arquitecto por el impecable uso del agua, la abstracción geométrica de los distintos planos y el uso del color, elementos recurrentes en su carrera. Construida en 1976, la característica principal de la Casa Ghilardi radica no solo en su arquitectura, sino en los colores, las texturas, las secuencias y disposiciones de espacios, y la forma de introducir la luz en las diferentes estancias de la casa. A continuación viene el arquitecto estadounidense Philip Johnson, autor de obras tan icónicas
como la Casa de Cristal en los Estados Unidos o la Puerta de Europa en Madrid. Pero eso lo veremos en el próximo video, la segunda parte de esta serie. Porque esto se terminó. Chao.